Hay una razón por la que, en muchos lugares de México, la gente deja de moverse cuando el reloj marca ciertas horas, sobre todo a las 3 de la mañana. No es una hora cualquiera. Es el momento en el que el silencio cambia, en el que los sonidos ya no vienen de donde deberían y en el que algunas puertas no deben abrirse. Las historias que estás a punto de escuchar no hablan de robos ni de bromas. Hablan de personas comunes que escucharon golpes en su puerta exactamente a esa hora, y de lo poco que faltó para que cometieran un error del que no se regresa. Si alguna vez escuchas que alguien toca tu puerta a las 3 de la mañana, después de este video, sabrás por qué hay personas que prefieren quedarse en la oscuridad antes que responder. Me llamo Javier, tengo 41 años y esto ocurrió hace unos 6 años, cuando atravesaba una de las etapas más solitarias de mi vida. Me había separado recientemente y, por cuestiones de dinero, terminé rentando una casa vieja en las orillas de San Juan del Río, Querétaro, en una colonia donde casi todas las casas estaban habitadas por gente mayor. No era un lugar peligroso, pero por las noches se volvía incómodamente silencioso. Yo trabajaba en una bodega y mis horarios eran irregulares, así que muchas veces llegaba incluso de madrugada, cenaba algo rápido y me dormía sin pensar demasiado. Aquella noche en particular había llegado cansado, con dolor de cabeza, y me acosté cerca de la 1 de la mañana. Dejé el celular cargando en una mesa al lado de mi cama y me quedé viendo el techo hasta que el sueño me venció. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe con una sensación rara en el pecho, como si alguien me hubiera sacado del sueño de un jalón. No escuché nada al principio. Me quedé quieto, esperando identificar que me había despertado, cuando entonces sonó un golpe en la puerta principal. No fue tan fuerte, pero sí lo suficientemente claro como para no ser un accidente. Me senté en la cama y miré el celular. Eran exactamente las 3 de la mañana. No las 3:02, no casi las 3, eran las 3 en punto. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, no por superstición, sino porque nadie, absolutamente nadie, tenía motivo para tocar a esa hora. Pensé que quizá alguien se había equivocado de casa, o que algún vecino necesitaba ayuda. Antes de que pudiera decidir qué hacer, sonaron otros 2 golpes, más lentos, más separados, como si la persona del otro lado supiera que yo estaba despierto y estuviera midiendo mis reacciones. Me levanté despacio, cuidando no hacer ruido. Caminé descalzo por el pasillo oscuro, con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. No encendí las luces. Desde donde estaba, podía ver la silueta de la puerta principal. Me quedé a unos metros, respirando hondo, y pregunté quién era. Hubo un silencio incómodo, demasiado largo. Justo cuando pensé que nadie iba a responder, una voz masculina habló desde afuera. Dijo mi nombre completo. No lo gritó, tampoco lo susurró. Lo dijo con un tono tranquilo, como si estuviera hablando con alguien de confianza. Eso fue lo que me puso en alerta de verdad. Nadie en esa colonia me conocía lo suficiente como para decir mi nombre así y menos para ir a visitarme a esa hora. Me acerqué un poco más y pregunté qué necesitaba. La voz respondió que tenía que hablar conmigo, que era importante, que no podía esperar hasta la mañana. Me asomé por la mirile y vi a un hombre parado justo frente a la puerta. Estaba demasiado cerca, tanto que casi no se le veía el cuerpo completo. Llevaba una chamarra oscura y tenía la cabeza ligeramente agachada. Algo en esa imagen no me gustó. No sabría explicar qué, pero sentí una presión rara en el estómago. Me fijé con más atención y noté que el hombre no se movía en absoluto. No respiraba de forma visible. No parpadeaba. Parecía más una figura colocada ahí que una persona esperando. Instintivamente, miré el reflejo de la mirilla, ese pequeño efecto que devuelve la imagen distorsionada, y fue ahí donde entendí que algo estaba mal. Su rostro no se reflejaba correctamente. Era como si la cara no tuviera profundidad, como si fuera una mancha oscura sin rasgos claros. Di un paso atrás. El hombre tocó otra vez, esta vez arrastrando los nudillos lentamente por la madera, produciendo un sonido que me erizó la piel. Dijo que abriera, que ya sabía que yo estaba adentro, que no tenía sentido seguir fingiendo. No respondí, retrocedí hasta el pasillo y caminé rápido hacia mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, sin saber qué hacer. Los golpes continuaron, siempre con el mismo ritmo, siempre desde la puerta principal. En algún momento, la voz cambió.
Ya no sonaba como un hombre adulto, sonaba más joven, casi familiar. Me decía que solo necesitaba pasar un momento, que no iba a hacerme daño, que tenía frío. Me tapé los oídos, pero aún así sentía que la voz me hablaba dentro de la cabeza y no desde afuera. Los minutos pasaban lentos. El reloj del celular avanzó hasta las 3:10, luego 3:15. Los golpes se volvieron más espaciados, como si quien estuviera afuera se estuviera cansando, o como si estuviera esperando algo. A las 3:36, todo se detuvo. No hubo pasos alejándose, no hubo un último golpe, solo silencio. Permanecí sentado en la cama hasta que comenzó a amanecer. Fue cuando por fin reuní valor para salir, revisé la casa completa. Todo estaba cerrado. La puerta principal no tenía marcas, pero al tocarla sentí algo que nunca se me ha olvidado, estaba extrañamente tibia, como si alguien hubiera apoyado el cuerpo ahí durante mucho tiempo. Ese mismo día le conté lo ocurrido a una vecina mayor que vivía enfrente. Me escuchó con atención y solo me dijo que había hecho bien en no abrir, que esa no era la primera vez que alguien escuchaba golpes a esa hora en esa calle. Nunca me explicó más. A las pocas semanas me mudé. Hasta hoy, si alguien toca mi puerta de madrugada, no importa cuánto insista ni que diga, prefiero quedarme en silencio. Hay errores que solo necesitan una puerta abierta para no tener regreso. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero desde aquella madrugada dejé de confiar en el silencio. Vivía solo en una casa de 2 pisos en las afueras de Toluca, una construcción vieja que perteneció a mis tíos y que llevaba años deshabitada antes de que yo me pasara a vivir allí. No era una casa bonita, pero me la dieron muy barata y en ese momento eso era lo único que me importaba. Trabajaba en una empresa de paquetería y mis turnos cambiaban cada semana, así que mi cuerpo estaba acostumbrado a dormir a deshoras. Esa noche había llegado cerca de la medianoche, me preparé algo de comer y me quedé viendo el celular en la sala hasta que el cansancio me ganó. Me dormí ahí mismo, con la luz apagada y la puerta principal bien cerrada con seguro. Lo primero que escuché fue un sonido hueco, como si alguien hubiera golpeado la madera con algo duro, como un palo. Abrí los ojos de golpe, desorientado, sin saber dónde estaba. El silencio volvió de inmediato, tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Pensé que quizá había sido un sueño, hasta que el sonido se repitió, esta vez más claro y más cercano. Al incorporarme, vi el reloj digital del horno. 3 de la mañana, exactamente. Sentí una incomodidad rara, como si el ambiente dentro de la casa se hubiera vuelto más pesado. Me quedé sentado en el sillón, esperando escuchar pasos o voces, cualquier cosa que me diera una explicación lógica. No escuché nada. Pasaron unos segundos eternos y entonces alguien tocó otra vez, 3 golpes firmes, lentos, perfectamente separados. Me levanté con cuidado y caminé hacia la puerta principal. No encendí la luz. Desde el pasillo pude ver la sombra de alguien parado afuera, justo frente a la entrada. Me aclaré la garganta y pregunté quién era. Nadie respondió de inmediato. Cuando estaba a punto de repetir la pregunta, escuché una voz masculina, grave, tranquila, que dijo que necesitaba hablar conmigo, que no iba a tardar. No me gustó el tono. No había urgencia, no había nervios, era una voz segura, como si supiera que yo iba a abrir tarde o temprano. Me acerqué a la abertura de entre la puerta y la pared y logré verlo. Era un hombre alto, con ropa oscura, parado demasiado recto. No se movía, no volteaba a ningún lado, estaba mirando directamente hacia la puerta. Lo extraño fue que, al observarlo más detenidamente, noté que su rostro parecía distorsionado, como si mis ojos no lograran enfocarlo del todo. Le dije que se fuera, que era tarde y si quería hablar volviera en el día. La voz respondió que ya sabía la hora, que por eso había venido. Eso me hizo retroceder un paso. Volvió a tocar, esta vez apoyando toda la mano en la madera y arrastrándola lentamente hacia abajo, produciendo un sonido que me recorrió la espalda. Dijo mi nombre. No lo dijo mal, no lo pronunció con duda, lo dijo como alguien que me conocía bien. Le pregunté quién era y por qué sabía mi nombre. Hubo una pausa larga, y luego respondió que eso no importaba, que solo necesitaba entrar un momento. Algo dentro de mí se activó. Cerré el seguro extra de la puerta y me alejé.
Regresé a la sala y me senté otra vez en el sillón, con el corazón latiéndome fuerte. Los golpes continuaron, siempre al mismo ritmo, siempre desde el mismo lugar. En algún momento volvió a hablarme. Decía que hacía frío, que no podía quedarse afuera, que solo quería pasar y sentarse un momento. Miré el reloj del horno. 3:08 de la mañana. Los minutos se me hacían eternos. A las 3:12, los golpes se detuvieron por completo. Pensé que se había ido. Me levanté con cuidado y caminé hacia la puerta, pero antes de llegar escuché algo que me hizo detenerme. Golpes provenientes de la puerta del patio trasero, como si alguien hubiera rodeado la casa sin hacer ruido. Me quedé paralizado. La casa tenía bardas altas y una reja pesada. Nadie podía entrar al patio de atrás sin hacer ruido. Los golpes del patio eran más suaves, casi respetuosos, como si quien los daba no quisiera asustarme y generarme confianza. La voz volvió a escucharse, ahora muy cerca, diciéndome que ya sabía que yo estaba despierto, que no tenía sentido seguir escondiéndome. Retrocedí hasta la escalera y subí al segundo piso. Me encerré en el cuarto y empujé el buró contra la puerta. Desde ahí escuchaba como alguien caminaba alrededor de la casa, deteniéndose frente a cada entrada, tocando una por una, siempre 3 veces, siempre con la misma calma. A las 3:40 y algo, todo quedó en silencio. No escuché pasos alejándose, tampoco escuché la reja moverse, solo silencio. No dormí el resto de la madrugada. Apenas salió el sol, bajé con cuidado y revisé toda la casa. No había señales de que alguien hubiera entrado. La reja estaba cerrada, las puertas intactas, pero en la puerta principal, justo a la altura del pecho, había marcas en la madera, como si la hubieran rayado o arañado con las uñas. ¿Qué más hubiera querido que mudarme? Pero sabrán que no es fácil. Hay veces que esto se repite. Ya me acostumbré. Pero desde entonces, cada vez que escucho que alguien toca una puerta de madrugada, recuerdo esa noche y entiendo algo que antes ignoraba. Hay quienes no tocan para entrar, sino para comprobar si todavía hay alguien dispuesto a abrir. Ahora no importa quién toque después de las 11 de la noche, no abro por nada del mundo, no quiero averiguar si quien me busca es humano o no. La primera vez que escuché ese golpe no pensé que fuera real, pensé que era parte de un sueño mal acomodado, de esos en los que el sonido se mete a la cabeza antes de que despiertes por completo. Estaba acostado boca arriba, con los ojos cerrados, sintiendo todavía el peso del cansancio en el cuerpo, cuando algo seco y firme sonó en la puerta principal de la casa. No fue un golpe fuerte, fue uno medido, consciente, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente cuánta fuerza usar para llamar la atención sin alertar a nadie más. Abrí los ojos de golpe y lo primero que hice fue mirar el techo, concentrado y en silencio, como esperando que el sonido se repitiera y confirmara que no lo había imaginado. El silencio regresó, profundo, de esos que hacen que te zumben los oídos. Me giré lentamente hacia la mesa y miré el celular. La pantalla se encendió con un brillo que me molestó los ojos. Eran exactamente las 3 de la madrugada, ni un minuto más, ni uno menos. Recuerdo que pensé en lo cliché que era eso, incluso me pareció gracioso y me reí por dentro, una risa nerviosa, absurda, como si burlarme de la hora fuera suficiente para quitarle importancia. Apagué la pantalla y me quedé quieto, escuchando. La casa crujía con sus sonidos normales, la madera acomodándose, el viento colándose por algún arendille, el refrigerador trabajando a lo lejos. Todo parecía en orden hasta que el golpe volvió a sonar. Esta vez fueron 2, pausados, separados por unos segundos. No sonaban desesperados, no sonaban urgentes, sonaban pacientes. Me senté en la cama sin darme cuenta y sentí como el corazón se me subía a la garganta. Pensé en levantarme, pero no lo hice de inmediato. Algo dentro de mí me decía que no debía apresurarme, que debía escuchar primero. Me incliné un poco hacia adelante, conteniendo incluso la respiración, y fue entonces cuando escuché algo que me asustó más que los golpes. Una respiración del otro lado de la puerta. No era fuerte, no era agitada, pero era constante, como si alguien estuviera pegado a la puerta esperando. No dije nada, no pregunté quién era, no encendí luces. Me quedé sentado, inmóvil, tratando de convencerme de que podía ser un vecino, alguien confundido, alguien borracho.
pero ninguna de esas ideas encajaba del todo. Vivía en una casa orillada, no era zona de paso, y además, nadie tocaba así, nadie respiraba así. Los golpes regresaron, ahora 3, un poco más fuertes, como si quien estuviera afuera empezara a impacientarse, pero sin perder el control. Me levanté por fin, con cuidado, procurando que no se escucharan mis pasos y caminé descalzo por el pasillo, sintiendo el frío de las losetas subir por las piernas. Desde la esquina del corredor podía ver la puerta principal. La luz de la calle se filtraba por la ventanita superior, dibujando una sombra alargada en el suelo. No era una sombra normal, no tenía la forma clara de una persona. Era demasiado alta y demasiado delgada, como si algo estuviera inclinado hacia la puerta, pero no de la manera en que lo haría alguien común. Me detuve ahí, sin atreverme a avanzar más. El silencio volvió a caer, pero esta vez no duró mucho. Una voz habló desde afuera, y fue peor que cualquier golpe. No dijo mi nombre, no dijo hola, ni buenas noches. Solo dijo, ábreme. La voz era grave, pero no como de un anciano, tampoco se escuchaba joven. Era una voz que parecía forzada a salir, como si no estuviera acostumbrada a hablar. Tragué saliva. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Di un paso hacia atrás sin darme cuenta. La voz se volvió a escuchar, esta vez un poco más cerca de la puerta, como si la boca se hubiera pegado a la madera. Sé que estás despierto, dijo, y entonces supe que no importaba si abría o no, algo ya había notado mi presencia. Los golpes regresaron, ahora más rápidos, no violentos, pero insistentes, marcando un ritmo que se me quedó grabado en la cabeza. Toque, pausa, toque, pausa, toque. Cada sonido parecía empujarme hacia atrás, hacia la oscuridad del pasillo. Pensé en correr al cuarto, encerrarme, llamar a alguien, pero el cuerpo no me respondía. Estaba paralizado, escuchando, observando esa sombra que se movía apenas, como si respirara. La voz habló otra vez, más baja, casi amable. No voy a irme, dijo, no a esta hora. No sé cuánto tiempo pasó así, minutos, tal vez. El sudor me corría por la espalda y las piernas me temblaban. De pronto, los golpes se detuvieron. La respiración también. El silencio volvió a envolver la casa, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado, tenso, como el que queda después de una amenaza. Esperé, conté mentalmente, 1, 2, 3. No ocurrió nada. Me atreví a dar un paso hacia adelante y entonces escuché algo que me hizo retroceder de nuevo, el sonido de uñas rascando la madera de la puerta, despacio, como si alguien estuviera marcando algo, dejando constancia de su presencia. La voz regresó por última vez. No sonaba molesta, sonaba decepcionada. Siempre hacen lo mismo, dijo, siempre esperan. Luego, nada, ni pasos alejándose, ni golpes finales, nada. Permanecí ahí, apoyado contra la pared, hasta que el cuerpo me dolía de tanto tensarlo. Cuando por fin me atreví a moverme, regresé al cuarto y me senté en la cama, sin cerrar los ojos. El reloj avanzó lentamente hasta que el cielo empezó a aclararse. No dormí. Cuando salió el sol, reuní el valor suficiente para acercarme a la puerta. La abrí apenas unos centímetros, preparado para cualquier cosa, pero afuera no había nadie. El porche estaba vacío, la calle tranquila, como cualquier otra mañana. Estuve a punto de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, hasta que vi las marcas. 3 líneas profundas, torcidas, clavadas en la madera. No parecían hechas con cuchillo ni con llave. Parecían hechas con algo vivo, no sé si me expliqué. A partir de ahí, entendí algo que antes me parecía exageración, superstición, cuento para asustar. A las 3 de la mañana no se abre la puerta, no importa quién toque, no importa lo que diga, porque hay cosas que no vienen a pedir ayuda, vienen a comprobar si sigues las reglas, y si no las sigues, no vuelven a tocar. Entra.